Tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, Salavip los recibe con una felicitación efusiva a los hermanos de Cochabamba por su aniversario. Una ciudad heroica con mujeres muy heroicas como las heroínas de la ciudad. Bueno, Salavip les presenta en esta oportunidad un análisis muy importante de la coyuntura actual con nuestros invitados, que podemos evidenciar son autoridades del periodismo y del ámbito jurídico también. Quisiera invitarlos a ver la nota con el diputado Lino Cárdenas, presidente de la Comisión de Constitución y Tribunal Supremo Electoral. ¡Vamos a la nota! Quisiera comenzar señalando de que el núcleo de este tema es la habilitación del presidente Evo Morales. Y esa habilitación del presidente Evo Morales se da en base a la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado dice de que el ser candidato es un derecho humano, ¿no? Y el artículo 256 de la Constitución señala que en materia de derechos humanos tiene prevalencia lo que dicen los tratados internacionales, inclusive por encima de la Constitución. Nosotros nos hemos encontrado de que había un artículo 168 que estaba en contrarruta al ejercicio del derecho político, porque el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica de forma clara dice de que no se puede limitar a una persona por haber sido autoridad ya, no dejar de participar en otros actos electorales. Entonces lo que hace el Tribunal Constitucional es justamente, basándose en este artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, decir de que Evo Morales no se lo puede restringir su derecho político y por el contrario debe ser habilitado. Si es que él desea presentarse a una nueva elección, debe ser habilitado. Ese es un fallo que emite el Tribunal Constitucional. Y mire, es tan contundente este fallo que luego la oposición, hace un mes aproximadamente, interpuso un recurso similar. Norma Pierola y Andrés Gallardo, cuando la Constitución dice, desde el punto de vista literal, deben renunciar 3 meses antes los funcionarios públicos electos. Viene un fallo del Tribunal Constitucional porque ellos alegan diciendo de que no nos pueden restringir nuestro derecho político, dice Norma Pierola, ¿no? Y Andrés Gallardo. El Tribunal Constitucional ve de que son los mismos argumentos con los que se planteó el tema de repostulación del presidente y les da la razón. Y ahora no ha renunciado ni el señor Pazzi, por ejemplo, no renunció ni el señor Ortiz. O sea, estamos en una situación exactamente igual a la que ocurrió con el presidente, ¿no? O sea, se cayó el argumento de la oposición en el sentido de que el tribunal haya dado la preferencia al Pacto de San José de Costa Rica en el caso del presidente, estaba vulnerando la Constitución. No. Primero dicen, debe renunciar el Tribunal Supremo Electoral sus vocales. Eso no se puede hacer. El hacer eso implicaría que en Bolivia no vamos a tener elecciones. Porque ¿sabe cuánto tiempo nos demandó elegir a estos vocales a inicio de nuestro periodo de nosotros de gestión? 5 meses nos demandó. Hoy estamos a menos de 2 meses de la elección. Si cambiamos estos vocales tenemos que elegir a nuevos. Es decir, no tendríamos elecciones en octubre ni en diciembre. No sé cuándo tendríamos elecciones. Nos encontraríamos en un caos absolutamente desde el punto de vista constitucional. Segundo elemento, ellos dicen, debe renunciar el presidente y el vicepresidente, dicen, deben renunciar ellos. ¿Por qué lo van a hacer? ¿En qué se amparan ellos para hacerlo? Si hay un fallo del Tribunal Constitucional, hay un fallo que les habilita. Y también deberían pedirle entonces que renuncie Ortiz por de su candidatura y que renuncie el señor Pazzi, porque ellos también se están amparando ahora su postulación, porque no han renunciado a su cargo, ¿no ve? Se están amparando en un fallo que emitió el Tribunal Constitucional. Toda la Constitución de Bolivia ha sido aprobada con referéndum, ¿ya? No por haber sido aprobada con referéndum, resulta de que alguien que se sienta afectado por un artículo de esa Constitución aprobada por referéndum, crea que le están vulnerando su derecho, no lo pueda objetar, no lo pueda plantear al Tribunal Constitucional, ¿no? Puede estar en referéndum, pero si vulnera un derecho humano, igual se lo puede impugnar desde el punto de vista constitucional, ¿no? Por ejemplo, hemos aprobado por referéndum el 238 de la Constitución que dice que los candidatos, los que quieren ser candidatos deben renunciar 3 meses antes. Hemos aprobado por referéndum. No deberíamos tocar entonces, pero resulta que Norma Pierola y Andrés Gallardo impugnan ese artículo. Dicen, está violando mi derecho. Después de la dictadura de Pinochet en Chile, porque dicen que el pueblo votó y se lo tiene que aceptar religiosamente, le va a demostrar que no es así. Después de la dictadura de Pinochet, los dictadores que dejaron de ser dictadores
decían: no queremos que Chile se confronte, que haya paz, por tanto las víctimas que no les hagan juicios a los que les violaron sus derechos humanos, que no les hagan juicios a los militares que hicieron desaparecer a sus parientes. Vamos a un referéndum. Hacen el referéndum y gana esa tesis de que las víctimas, los parientes de las víctimas, no van a poder hacer juicio ya a los dictadores. ¿A nombre de qué? A nombre de la paz y la armonía. ¿Pero qué hacen las víctimas? Se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sabe qué le menciona? Le dice de que no se puede, a título de soberanía del pueblo, quitarle un derecho a las víctimas, que es un derecho humano, el de pedir que se esclarezca la muerte, la violación de los derechos humanos de sus parientes. Nosotros formamos parte y hemos aceptado las condiciones del Pacto de San José de Costa Rica el año 1994. En el gobierno de Jaime Paz Zamora, mediante ley, hemos aceptado todas las condiciones del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y qué implica para un Estado ser parte de un acuerdo? Implica de que el Estado tiene que sujetarse a todas las normas que indica el pacto, y si no lo hace puede ser objeto de una responsabilidad de carácter internacional. Decirle de que el hecho de haber implementado las elecciones primarias, haber aprobado la ley de organizaciones políticas, y que tiene como uno de sus fundamentos el de exigir de que haya elecciones primarias en los partidos, es uno de los pasos más trascendentes que hemos dado en los últimos tiempos. Es decir, los que eligen los militantes, dice la ley, ¿no?, deben ser los que finalmente participen en la elección. Tiene carácter vinculante, no puedo meter otro candidato, no hay renuncias aquí. Tienen que ser exactamente los que los militantes eligieron a los candidatos, estos tienen que terminar compitiendo en la lista, en la carrera electoral final. No hay renuncias, reitero. Y eso es lo que hizo el Tribunal Electoral. No aceptó renuncias. Me acuerdo que Jaime Paz Zamora fue el primero que renunció. Sale la resolución del Tribunal Electoral y le dice no al lugar a su renuncia. El señor Rodríguez, vicepresidente de Ortiz, renunció y le dice no al lugar a su renuncia. ¿Qué es lo que ocurre entonces si no presentaron los documentos? ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Electoral? Tiene que inhabilitarlos, figura distinta a la renuncia. Los inhabilita por haber incumplido un requisito, que estaban obligados a hacerlo por Constitución. Presentaron una declaración jurada diciendo de que yo no soy funcionario ni designado, no soy ministro por decirle, no soy un funcionario de libre nombramiento, no soy asesor del presidente, o no tengo vínculos con empresas transnacionales, o que haya hecho contratos con el Estado. En los últimos 3 meses, al día de la elección, no tengo estas situaciones. Consiguientemente, inhabilita el Tribunal Supremo Electoral. Inhabilitados que fueron, se abre la vía de poder sustituir. No por renuncia, no se dio lugar a la renuncia, sino por inhabilitación. Estoy acompañada y quiero presentarles a insignes representantes de lo que viene a ser la opinión pública nacional. Están conmigo en esta mesa de diálogo el doctor Carlos Bort, analista constitucional. Él es abogado, muy conocido en la referencia jurisprudencial y jurídica, para darnos una tesis de las palabras del diputado Lino Cárdenas. También nos acompaña el licenciado Antonio Vargas Ríos, expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Nuestro compañero periodista Edwin Mamani, del periódico El Alteño. La opinión del Alto es muy importante, ya que es la ciudad más cosmopolita de Bolivia. Por nuestra izquierda tenemos a la licenciada Patricia Flores, insigne representante de las mujeres periodistas de La Paz, y nuestro querido compañero, el licenciado Daniel Castellón. Todos lo conocemos porque él siempre ha estado en cámaras y es, bueno, un referente de las noticias de Bolivia. Vamos a comenzar con el doctor Carlos Bort. Doctor, un honor tenerlo en nuestra casa, en Salaví, y queremos conocer en relación del ámbito jurídico este controversial artículo 168 que menciona el diputado Lino Cárdenas, cuando indica que, bueno, estamos más adscritos a lo que viene a ser el Pacto de San José que a las leyes nacionales. Un saludo en primer lugar a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación al programa Salaví, y por supuesto un cordial saludo a todos con quienes vamos a compartir esta mesa de análisis. Debo comenzar señalando que el diputado
Lino Cárdenas, presidente de la Comisión de Constitución, ha acumulado una cantidad de confusiones tan grande que comenzó analizando si está habilitado o no Evo Morales, por qué lo está, y termina hablando de las primarias. Y al medio habla de Pinochet, o sea, es una confusión bien organizada. ¿Y está en lo correcto en relación de que el Pacto de San José prima ante nuestra Constitución política? No, para nada. A ver, voy a dejar de lado lo de Pinochet y las primarias porque si no nos perdemos, y voy a analizar exclusivamente la reelección de Evo Morales y García Linera. El conflicto de fondo está entre el 168 de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica, o la Convención Americana de Derechos Humanos, no habla de reelección, para comenzar. La Convención lo que hace es consagrar los derechos políticos. Y naturalmente, entre los derechos políticos, el derecho a ser elegido y ser elector. No habla de reelección. El artículo 168 de la Constitución pone límite a la reelección, no desconoce la reelección, autoriza una reelección consecutiva. Y déjenme, entre paréntesis, acotar lo siguiente, porque yo fui testigo, fui la correa de transmisión. La propuesta de una reelección fue de Evo Morales, transmitida a mi persona por García Linera, cuando no se debatía el tema. Recibí la oferta, le transmití a García Linera que iba a hacer conocer a la oposición y su debate. Y naturalmente, como no estaba en debate, todos aceptaron. Entonces, primera falla: Evo Morales es una persona que no tiene seriedad en sus propuestas, cambia conforme el proceso político. O sea, significa que estaría, si bien esto se trata de un derecho humano, estaríamos vulnerando nuestra propia ley nacional. Definitivamente. En el caso de Evo Morales, vulnera su palabra, vulnera su fe y vulnera la Constitución. Ahora, volvamos al 168. Este artículo autoriza la reelección por una sola vez, de manera consecutiva. El Pacto de San José de Costa Rica no dice nada de reelección. Por si faltara, la Constitución, con ese 168 y la palabra de Evo Morales, fue aprobada por referéndum, por el pueblo boliviano. Pero no solo eso. El segundo referéndum, cuando Evo Morales plantea el referéndum del 21F y le pide al país que se pronuncie sobre si desean continuar con la prohibición del 168 o desean cambiarlo. El pueblo boliviano en este segundo referéndum dijo se mantiene el 168, no a la reelección. Por lo tanto, las bases jurídicas, constitucionales y políticas del carácter inconstitucional e ilegal de la reelección de Evo Morales y García Linera, esas bases son indiscutibles. Pero además de esto hay que añadir lo siguiente: al perder el referéndum, ¿qué hace Evo Morales a través de su bancada? Deciden acudir al Tribunal Constitucional. ¿Viene a ser una especie de chicanería jurídica? Una burla jurídica más que chicanería, ¿no? Ya el pueblo en dos oportunidades había ratificado el 168. Como perdieron el referéndum, sin rubor alguno, acuden al Tribunal Constitucional, al cual digitan, lo controlan políticamente y le hacen emitir una sentencia que yo tengo serias dudas de que haya sido redactada en Sucre. No. Terminaré, perdón.
¿Qué decide el tribunal? En la famosa sentencia de noviembre de 2017, ¿no? ¿Qué decide? Decide que el artículo 168 no debe aplicarse, no puede anular el tribunal un artículo de la Constitución. Declara su inaplicabilidad porque hipotéticamente va contra el derecho a la reelección del cual no habla el Pacto de San José de Costa Rica, pero además la Comisión de Venecia, que es una entidad independiente que hace la interpretación de los tratados de derechos humanos, ya dijo que que la convención no abarca a la reelección, y el tribunal determina la inaplicabilidad del artículo 168, lo que estaba fuera de sus atribuciones, lo que es una franca violación de la normativa boliviana. Y termino con lo siguiente. En 2 oportunidades, 3 millones de bolivianos, mayoría democrática, dijeron que se mantenga el 168 y que la reelección de Evo Morales no debía correr. 6 sujetos, los miembros del Tribunal Constitucional, 6 individuos descalificados, han determinado lo contrario. Y Evo Morales y García Linera están corriendo en las elecciones. Sobre las palabras del doctor Carlos Bort, a nuestros panelistas, a nuestros queridos invitados, consultarles, por ejemplo, licenciado Antonio Vargas, habló de un referéndum, el doctor, que es vinculante. El referéndum sobre el artículo 168, dentro de su opinión, ¿no le parece periodística, dentro de su amplio conocimiento en relación de las bases sindicales, incluso del periodismo nacional, ¿no le parece que es una inversión de dinero absurda el realizar un referéndum cuando no vamos a aplicar esto? Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a los televidentes y a los compañeros de la mesa aquí en la sala VIP. Creo que más allá de que esto pueda ser interpretado como un mal acto de gobierno, como una malversación de fondos, esto tiene que ver con el espíritu democrático sumamente sensible de nuestro país. Ya el doctor Berta ha sido absolutamente claro. El Pacto de San José habla del derecho a elegir y ser elegido, no dice reelegido de ninguna manera. Y el artículo 168 es absolutamente contundente, y el pueblo boliviano, un 21 de febrero de 2016, le dijo no a la reelección. Es en ese sentido que creo que esto va mucho más allá de lo económico, más bien del cargo económico que pudiera surgir respecto de una rendición de cuentas futura. Esto tiene que ver con el daño profundo que se hace a la democracia y la burla que se hace a los electores, a esa ciudadanía que ha ido a manifestar su opinión y marcar una opción concreta en el 21 de febrero. Creo que ese es el punto que debiéramos analizar, el hecho que la democracia es el gobierno de la alternancia, vale decir que unos tienen un tiempo de ejercicio del poder y luego tienen que venir otros. La democracia además es la sana separación de poderes. Aquí el movimiento al socialismo, concretamente el presidente Evo Morales, controla absolutamente los 4 poderes. Él ha confundido que los 2 tercios que le ha confiado la ciudadanía le daban carta blanca para manejar el país como si fuera su hacienda, y creo que eso no es así. Creo que debiéramos nosotros pensar, estamos muy próximos a un momento electoral muy importante, el 20 de octubre, que el voto no es un cheque en blanco y que nosotros debemos, naturalmente, como ciudadanos, estar absolutamente conscientes de qué es lo que vamos a hacer con ese poderoso instrumento que es el voto. Ya en determinado momento hemos visto que entregarle todo el poder a una persona o a un partido político no es saludable de ninguna manera, y ahí tenemos una figura que es absolutamente contradictoria a la democracia tal cual se la entiende en la ciencia política. Gracias, licenciado. Licenciada Patricia, considerando las palabras del diputado Lino Cárdenas, del doctor Carlos Bort, de nuestro panelista, el licenciado Vargas, ¿qué
¿Qué considera usted que está sucediendo en la política nacional? Siendo que hay una sentencia que habilita al presidente y al vicepresidente a ser nuevamente elegidos en esta contienda electoral que vamos a vivir en octubre, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo ve el ámbito social en el que se está moviendo el presidente Evo Morales? Por ejemplo, en la relación del periodismo, en la relación de la mujer. Bueno, la relación en términos de derechos humanos ha sido compleja, sobre todo en el último tiempo, ustedes ya lo han señalado. Y en términos de lo que se refiere específicamente a los derechos humanos de la mujer, hay unos vacíos enormemente preocupantes. Los altos índices de feminicidio son una muestra elocuente de cuánto hemos avanzado como país, cuánto ha avanzado el gobierno, pero por otro lado, las otras instancias estatales para realmente hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos, específicamente de las mujeres. Pero por otro lado, nos enfrentamos a una suerte de crisis enormemente profunda, no solamente en este capítulo pendiente desde el Ejecutivo, sino desde las distintas instancias del Poder Judicial. Lamentablemente, la asignación de recursos es ausente, las reformas estructurales al órgano judicial son también claras de cómo estamos avanzando en ello, pero quizá uno de los focos de mayor preocupación es que se ha depositado en la instancia policial una enorme responsabilidad para frenar la lucha contra la violencia, para frenar los feminicidios y hacer de la lucha contra la violencia hacia las mujeres un camino expedito para la vigencia de los derechos humanos plenos. En ese sentido, realmente estamos viviendo una suerte de pandemia macabra en el país. Pero por otro lado, lamentablemente, las urgencias de la coyuntura política obnubilan estos capítulos que son realmente urgentes, y más aún en un periodo electoral. Yo creo que con lo que marcaron quienes me antecedieron en la palabra, han habido fisuras muy importantes en las rutas constitucionales, jurídicas y legislativas, y bueno, nos estamos moviendo en las arenas fundamentalmente políticas, ¿no? Donde las coexistencias marcan las tensiones que ya se han mencionado. Hemos visto temas bastante fundamentales en relación a lo que mencionó la licenciada, la lucha contra la violencia y demás. Es algo que ataña mucho a nuestro sector, y en esa parte quisiera considerar, arrancando del tema que mencionó, de los temas que mencionó la licenciada, Edwin Mamani del Alteño, del periódico El Alteño. El Alto es una de las ciudades más violentas del país, con los índices más altos de violencia contra la mujer. ¿Cómo ve el periodismo desde el punto de vista del Alto, que es una de las ciudades más grandes y más cosmopolitas del país, estas elecciones 2019 y este escenario de protectividad a la violencia de género que está presentando el actual gobierno nacional y las demás tiendas políticas? A ver, primero que nada, buenas noches, un abrazo para todos ustedes, para Carlos también, y sobre todo los televidentes. Vayamos por partes. El tema de los hechos ilícitos, sobre todo el feminicidio, no creo que sea el escenario o el epicentro de todos los hechos ilícitos, hechos criminales que la ciudad del Alto. Suceden este tipo de hechos no solamente en nuestra urbe, también ocurre en Cochabamba, he estado observando, y también en Santa Cruz. Entonces, básicamente el eje troncal. Pero hay un elemento que nos llama la atención, o sea, hay un elemento que hay que tomarlo muy bien, hay que tomarlo, subrayarlo. Antiguamente, los hechos que hoy han sido tipificados como feminicidio, antiguamente estaban catalogados como asesinatos o como homicidios. Desde que se aprobó la ley 348, evidentemente,
ha subido el índice de feminicidios, y eso tiene que llamarnos la atención a todos en su conjunto. Este no es un problema solamente ya de los medios de comunicación o la población, es un problema estructural, es un problema que depende de las autoridades, que tiene que ser resuelto desde las autoridades del órgano ejecutivo, desde el órgano legislativo. Obviamente aquí tienen que jugar un papel muy importante las autoridades del órgano legislativo, y por supuesto ahí tienen que trabajar operativamente las autoridades de la policía. Eso por un lado. Vayamos ahora al tema electoral. ¿Cómo vemos este proceso electoral? Yo creo que Carlos ha hecho una interesante introducción, pero se olvida un elemento fundamental que tiene que ver con la disposición transitoria de la Constitución. En mi criterio, no es la primera vez que se está vulnerando la Constitución, no es la primera vez que se está sobrepasando el mandato de la Constitución. Carlos Bert sabe muy bien que la disposición transitoria de la Constitución decía que los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución deben ser tomados en cuenta, algo que no se ha respetado con las autoridades del gobierno central, tomando en cuenta que el periodo ha comenzado del 2005 al 2009 y debiera ser una reelección más, es decir, del 2010 al 2015, porque la Constitución, la disposición transitoria te está diciendo que los mandatos anteriores a esta Constitución deben ser tomados en cuenta. Es un elemento que no ha sido tomado en cuenta. Ahora, muy bien, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Tenemos que recordar a la perfección, hay que hacer un poco de memoria, que el compañero sabe, los grandes estudiosos, hay que verificar qué nos decía el órgano electoral días antes al referéndum del 21 de febrero. Había cartillas, propaganda, decía bien clarito, si usted vota por el sí, el presidente Evo Morales volverá a postularse a la presidencia. Si usted vota por la opción no, el presidente Evo Morales y el actual vicepresidente no podrán postularse al nuevo mandato, ¿no? Así nos han presentado, así se ha socializado. Entonces vendría a ser una decisión en contra de binomio. Ahí está el detalle, a eso quiero llegar. O sea, Carlos Bert decía que nos han estado mintiendo. Yo creo que sí, hay que subrayar esa palabra porque así nos han presentado ese referéndum. Pero ahora, aquí viene otro elemento fundamental, la palabra empeñada. ¿Cuándo crees tú a un hombre, a una mujer, cuando realmente cumple su palabra, no? ¿Qué decía el actual mandatario? Si el pueblo dice no, yo me voy a mi casa o me voy a mi chaco. Ese mismo día del referéndum del 21 de febrero del 2016, a eso de las 8:30, 9 de la noche, lo debe recordar aquí el compañero Castellón, salió el vicepresidente sujetando una tablet, ¿no? Una tablet dice, ¿qué dice? Si un referéndum se gana por un voto y se la respeta. Entonces, eso es lo que no, en este momento, para mí, en mi criterio, eso está en juego, la palabra empeñada. Y la palabra empeñada no se está cumpliendo. Termino con esto, subrayando. A mí me llama la atención lo que está sucediendo con el órgano electoral. Y debo decirlo con absoluta certeza que, el órgano judicial, con absoluta certeza, subrayando, así se lo está viendo. El órgano judicial en estos tiempos no solamente está cumpliendo el papel de órgano judicial, está comenzando a cumplir el papel de órgano legislativo. Ni siquiera eso, está comenzando a cumplir el papel de órgano constituyente, porque está diciendo, este artículo de la Constitución no va, este artículo de la Constitución se cumple. Eso está en juego. Es sumamente peligroso. Carlos Bert, como abogado, sabe, cuando el órgano judicial comienza a legislar o a hacer el papel de constituyente, ya estamos en un escenario completamente complicado, y eso hay que subrayarlo. La palabra empeñada para un hombre del periodismo y de las cámaras en cuanto a las noticias, la palabra empeñada. ¿Qué es lo que para la población fue escuchar, por ejemplo, que el presidente Evo Morales indicó que si dicen no, yo me voy? Y estamos a menos de un mes, a poco más de un mes, perdón, de unas elecciones donde se va por el cuarto mandato, prácticamente, de un gobierno que en estos últimos días está bastante cuestionado por lo que ustedes mencionaban, redes sociales, la prensa, los juristas y la ciudadanía en conjunto. Daniel. Buenas noches, Claudia, ¿cómo están? Queridos colegas, doctor, ¿cómo estás, Pati? Buenas noches. A ver, lo que hace un periodista, y no me va a dejar mentir Antonio, uno recurre a todas aquellas instancias en las que existe un documento que habla sobre lo que consideramos la verdad, porque la verdad es relativa.
pero que consta en la historia de un país, en la historia de una nación, en la historia de una república y en la historia de un Estado plurinacional. Tenemos un corte ahí en la historia, y no porque esté aquí, pero sin duda se va a acordar del doctor Carlos Berti, cuando yo hacía mi cobertura y acudía a su oficina cuando él estaba en sus funciones de asambleísta. Él me hablaba sobre el riesgo de lo que era interpretar ese librito que tiene ahí Edwin, que es nuestra Constitución. Interpretarla tiene sus riesgos. Evidentemente puede significar una salida política. Salida política que a lo largo de la historia de nuestro país nos ha servido obviamente para no llegar a una crisis muy profunda e inclusive evitar lo que se gritaba en algún momento como guerra civil. Entonces, hemos aprendido a interpretar la Constitución, hemos aprendido inclusive a hablar del triple empate, cuando un Óscar ahí tuvo esa genialidad, un Óscar I. Franco, y decía, bueno, pues que el tercero también pugne por ser presidente, y de esa forma hemos tenido Jaime Paz, ¿no? Al interpretar la Constitución, lamentablemente hemos llegado a unos niveles que se pueden confundir hasta con el cinismo. Porque una genialidad como la de Óscar I. Franco ahora se confunde fácilmente con lo cínico que puede ser una persona y decir, oigan, esto que dije o esto que escribí, puedo llegar a borrarlo con el codo. Hablabas de la palabra. En otros países, cuando uno quiere ser candidato y demuestra con sus actos que es elegible, es porque tiene buena familia, es porque siempre ha cumplido con lo que ha prometido, es porque cada uno de sus actos han respondido a sus principios. Lo eligen en el barrio, después procede a su provincia, después procede al departamento y después puede decir, oigan, estoy ganando estas primarias y puedo ser candidato presidencial. Y aunque nos duele un poquito y no nos guste, ese es el modelo mediante el cual se elige a las autoridades en un país como los Estados Unidos. Si gozas de ese apoyo y tú cumples con tu palabra, entonces sí, evidentemente puedes hablar. Teníamos un presidente Barack Obama en Estados Unidos que podía haber tranquilamente ganado una tercera elección y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ha respetado la Constitución. Y en este caso creo que don Evo Morales hubiera ganado más cediendo esta postulación, y solo Dios sabe si de repente, dependiendo quién hubiese salido en este último mandato, lo hubiésemos convocado de nuevo para que vaya a las elecciones y continúe con aquello que había empezado hace 13 años. Esos cálculos políticos, lamentablemente, mezclados con la ambición que pueden tener algunas personas, nos dejan estos resultados. Interpretar la Constitución. Estos son los riesgos, y creo yo que estamos viviendo justamente las consecuencias de lo que ha sido acudir a una salida política para evitar ciertos enfrentamientos que de repente nos hubieran costado muy caro, sí, pero nos hubieran tal vez dejado una democracia mucho más fortalecida. Bueno, queridos amigos, de todas las intervenciones, quiero destacar un parámetro. Este es el primer panel que estamos realizando en relación de un debate de la coyuntura de las elecciones 2019. Esperamos, y es más, nos comprometemos a tener a nuestros panelistas en los próximos programas para poder un poco desentrañar el escenario político que estamos viviendo. Sin embargo, rescatando cada una de las participaciones, puedo decir que recuerdo cuando todavía era bastante joven, en un aula donde el doctor Carlos Bort impartía la materia de Derecho Constitucional que yo llevé con él en la Universidad Católica, en la carrera de Derecho, decía que la Constitución Política del Estado era la base de todas las leyes. La Carta Magna de la Nación era infalible, no existía ley, no existía norma, resolución administrativa, resolución ministerial que esté por encima de la Constitución Política del Estado. Hoy vemos que la Constitución Política del Estado, bueno, es una ley ambigua que se puede transformar de acuerdo a los, bueno, por decirlo así, tratados, convenios internacionales. Y rescatando las palabras de nuestros queridos panelistas, me gustó mucho la parte de la palabra. Si bien el gobierno de Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera han realizado grandes obras para el país, se ve la democracia es el fruto de una palabra, de una directriz. Ya veremos, de acuerdo
a lo que estamos viendo en este panel, ¿cuál es el futuro de nuestro país en relación a las normas, a la poca seguridad jurídica que estamos presenciando para las elecciones 2019? Invitar nuevamente a nuestros panelistas y agradecerles una despedida a la licenciada con alguna reflexión para el país. Licenciada. Bueno, estamos en un escenario sin duda muy complejo. La coyuntura, los hechos que están sucediendo, fundamentalmente el tema de la chiquitanía, creo que marca un punto de inflexión muy importante en este proceso electoral. Yo creo que a partir de lo que algunos denominan este ecobiocidio, se vislumbra un horizonte doblemente complejo al que teníamos antes. Es de confiar que la ciudadanía, con nuestro voto, avancemos hacia un cambio y un fortalecimiento de la democracia. Gracias. Doctor, breve. Un mensaje de optimismo, de esperanza a la población, aunque estoy consciente que es muy difícil en este escenario, ya que frente a la insolvencia, a la falta de seriedad del gobierno, hay una oposición bastante inoperante, pero pese a todo, un mensaje de esperanza. Licenciado Antonio, los periodistas del país. Creo yo que habría que llegar al ciudadano, a la ciudadana, y decirle que ese maravilloso instrumento de la delegación del poder a través del voto tiene que ser absolutamente razonado. Ya basta de equivocarnos, ya basta de votar con el estómago, hay que votar con la cabeza y sobre todas las cosas, midiendo las consecuencias. Las consecuencias de una mala elección son permanentes y políticamente nefastas para la democracia boliviana. ¿Dani? Simplemente decir que se lo relija o no al presidente Evo Morales, el país va a tener en la siguiente gestión gubernamental muchos retos. Va a tener sin duda ese gobierno muchas complicaciones que enfrentar, y yo auguro de verdad porque el periodismo en ese tiempo también retome la esencia que lo caracterizaba en nuestro país, que pueda ejercerse como realmente debe ser. Edwin, representando a la ciudad que yo creo más importante del país y de quien va a depender las futuras autoridades del país. Antes de cerrar, yo quiero hacer mención a un hecho político. Tenemos que reconocer y hay que admitir y hay que ser también hidalgos, ¿no? Evo Morales goza de popularidad en este momento. Frente a lo que lamentablemente está sucediendo en este país, yo me atrevo a decir, no hay oposición. Alguna vez José Luis Paredes decía, antes de salir del país, lo que hay en Bolivia es caricatura de oposición. Entonces eso le da pie a que el movimiento al socialismo, a que el MAS o Evo Morales se proyecten para presidir el país por una gestión más. Y un hecho que quiero poner en alerta, en tela de juicio. El MAS nos está vendiendo su programa, está haciendo campaña rumbo a la Agenda 2025, a rumbo al bicentenario se llama su programa de gobierno, pero parece que no le va a alcanzar el tiempo, porque si se reelige Evo Morales va a comenzar su gestión en enero del 2020, a enero del 2021, un año y así, vas alcanzando a enero del 2025, no le alcanza tiempo para celebrar el bicentenario, porque el bicentenario se celebra no en enero. Pero se queda otro periodo más. Ahí está la alerta. Ahí está la alerta. Eso quería alertar, ¿no ve? Eso quería alertar. Con eso con eso cierro y eso quería alertar y ya lo dijiste, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas noches. Con caricatura de oposición y con la poca factibilidad de que el presidente Evo Morales sea reelegido en el 2019 y llegue al 6 de agosto del 2025, una observación realmente periodística. Hemos tenido un lujo de panel. Los invitamos nuevamente a nuestros panelistas a ver un tema en relación a las elecciones 2019 en próximas ediciones en el mes de octubre. Bueno, queridos amigos, emocionada por la presencia de estas honorables prácticamente autoridades del periodismo y de la justicia en Bolivia, nos vamos a publicidad y por favor, vámonos al Papiro de Oro. Diario decano de la prensa nacional significa, para la historia del país, es remontarse a 115 años de la prensa nacional,
Si bien no fue el primer periódico de Bolivia, se considera el único que ha sobrevivido más de un centenario. Por sus páginas han pasado los acontecimientos más relevantes de la historia de Bolivia. Fue fundado el 5 de abril de 1904 en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, cuando en ella habitaban aproximadamente 62.000 ciudadanos. Su fundador fue el doctor José Carrasco Torrico, abogado constitucionalista y connotado político de la época. El diario albergó a un sinnúmero de insignes periodistas, quienes durante las 12 décadas de existencia de este emérito periódico nacional han realizado las hazañas más inverosímiles de la cobertura crónica, por ejemplo, durante la Guerra del Chaco, a la que el diario no le fue insensible ni indiferente, y envió a la batalla a los hermanos José y Mario Carrasco, quienes combatieron en el frente de guerra. El diario estuvo presente en la Revolución del 52 y en la conquista de la Luna, conservando año tras año la imparcialidad del periodismo y la ecuanimidad de la noticia. Fueron sus directores: 1904, José Carrasco Torrico; Benigno Lara, Franz Tamayo, Luis Espinosa Saravia, Ernesto Gareca Lanza, Castro Rojas, Federico Gutiérrez Granier, Claudio Peñaranda, Octavio Limpias, José Santos Quinteros, Fabián Vaca Chávez, Carlos Romero, Manuel Carrasco Jiménez, Alberto Ostre Gutiérrez, Fernando Guachalla, José Carrasco Jiménez, Julio César Canelas, Mario Carrasco Villalobos, Luis Carrasco Jiménez, Óscar Cerruto, Mario Rolón Anaya, Carlos Romero Álvarez García, Pablo Arrieta, Guillermo Céspedes Rivera, José Carrasco Villalobos, Elena Jansen de Carrasco, Jorge Carrasco Jansen, y en la actualidad es dirigido por Jorge Carrasco Guzmán. Por ello, el Diario de Bolivia es papiro de oro. Es actualmente el periódico más antiguo. No ha sido el primer periódico, han habido un par de periódicos antiguos, pero somos el decano, somos el más antiguo. Fundado en 1904 por mi tatarabuelo, ha sido un baluarte, ha sido el periódico encargado de mostrar no solamente su historia, sino sus luchas, los cambios que ha tenido en todo sentido, desde el ámbito político obviamente, sino también pasando por el ámbito empresarial, el ámbito cultural y todo lo que se ha podido reflejar en sus páginas. Tiene diferentes suplementos, ha tenido diferentes suplementos a lo largo de toda su vida, y ahí también se han ido reflejando lo que han sido diferentes temáticas. Actualmente suplementos diarios como deportes, que todo el mundo lo sigue, suplementos que cubren lo que es el ámbito tecnológico, suplementos que van al entretenimiento, farándula, el cine, así como también lo que ha empezado a ser el cada vez más importante papel de la mujer en nuestra sociedad, en todo sentido, como en la revista femenina también. Los 100 años, 50 años, la primera separación de color que ha habido en los periódicos, el primer periódico en mostrar el clima, el cambio de tecnología que hemos tenido de linotipos, por ejemplo, que utilizaban básicamente cómo se armaba la página, se armaba fundiendo plomo, cómo ha empezado de eso, diferentes tipos de impresión, hasta empezar con lo que es offset, los tipos actuales, las primeras computadoras, que hemos sido uno de los primeros negocios en tener computadoras acá. Yo creo que esos son algunos de los temas principales en cuanto a lo que son cosas destacables, cosas que recordamos con una sonrisa en la boca. Los diferentes lugares donde hemos estado, el venir a este edificio, que es en el lugar donde más tiempo estamos, yo creo que son, lo diría, algunas cosas, las cosas que más resalto yo en la historia del periódico. El diario siempre ha estado mal visto por los políticos que siempre han puesto
sus beneficios y sus intereses personales o partidarios por encima del país. Los políticos que han tratado de ocultar lo que realmente pasaba en el país. El diario ha sido usurpado el año 70, ha sufrido todo tipo de persecuciones, más de una oportunidad sus ediciones han sido decomisadas, hasta en años recientes. El último gobierno de Sánchez de Lozada, por ejemplo, gente del Ministerio de Gobierno va a diferentes lugares para tratar de quitar a los vendedores de periódicos nuestras ediciones. Desde el año 2002 hay una persecución tributaria al periódico, inventándole deudas aun cuando se habrían hecho pagos en su momento y evitando que se solucione una situación. Recientemente hemos estado publicando 13 artículos que cuentan la historia de una asfixia, que es algo que estamos pasando en este momento, toda una injusticia de parte del Servicio de Impuestos Nacionales. La prensa está bajo ataque hace mucho tiempo y nosotros vemos este nuevo ataque ahora en manos del Servicio de Impuestos Nacionales como una forma de callarnos, para quitar del medio a un periódico que debe seguir incomodando con las noticias que muestra todos los días. El diario ha recibido miles de premios, empezando por los más conocidos, como ser el Cóndor de los Andes. Hemos recibido el Cóndor de los Andes, tenemos las distinciones más altas que da el país. El futuro del diario sigue los lineamientos, continúa los lineamientos de lo que ha sido ese primer editorial: la defensa del país, la defensa de las libertades, no solamente la libertad de prensa y expresión, la defensa de las libertades, y el trabajo que hoy en día sigue siendo tan importante como el día que fue fundado, que va resumido en esa página, en esa frase de nuestro primer editorial, que dice: la prensa se luce en las tinieblas y todo en cuanto a desarrollo se debe en el mundo es gracias a su inagotable labor. Eso para nosotros significa el mantenernos independientes, el mostrar la noticia tal y como es, para seguir aportando al desarrollo de nuestro país. Queridos amigos, habrán notado que ha habido una repetición en relación al Papiro de Oro, y es nuestra forma de reconocer y agradecer un gesto muy amable y un gesto del cual nos sentimos honrados. Hemos recibido una felicitación del diario en relación, es nuestro 5º programa, queridos amigos. Contamos con su audiencia. Hemos hecho una evaluación de nuestros primeros 4 programas y el equipo de Sala VIP es lo que ustedes pueden ver acá. Nosotros somos Sala VIP, nosotros hacemos este programa que es para usted y estamos honrados de tener un público como el diario, que nos hace un agradecimiento especial por este Papiro de Oro que hemos desarrollado en este capítulo y en el anterior. Pero sobre todo estamos felices y contentos de contar con ustedes. En nuestra pequeña evaluación como equipo hemos notado que tenemos no solamente audiencia, sino su preferencia. Agradezco a mi equipo, por decirlo así, a mi familia, Sala VIP. Son ellos, conózcanlos. Detrás de Sala VIP estamos nosotros. Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. ¿Vieron esta parte? Tú me quieres. No seamos para la paz. Entonces, esto te interesa. Algo grave siempre está pasando en la comunidad. Yo la he llevado a mi seno. ¿Quién? ¿El modo? Si quieres ver más, no te pierdas el próximo estreno de la teleserie Dame tu corazón, Chelita. Mi nombre es Jimena Chuquimio Alanoca, soy de Copacabana.
En este momento quiero hablar sobre mis niños. Él es Ibrahim Byron Kutili Chuquimia. Él tiene 12 años. Él sufre de microtia bilateral, grado 3. Él no tiene formado el pabellón auricular y a raíz de eso, él para poder escuchar tiene que usar unos vibradores óseos, unos audífonos tipo wincha. A partir de los 3 años aproximadamente ha sido estimulado con un vibrador hasta que en el año 2017 acudimos a Cochabamba. Iba a llegar un especialista de Ecuador, el cual nos diagnosticó lo que en verdad tenían mis niños. Él se llama Brighton Duane Kutili Chuquimia, él tiene 10 años, sufre de microtia unilateral grado 1. Queridos amigos, estamos de regreso. Sala VIP, comprometida con la sociedad, está acá, tiene unos invitados muy especiales. Ibrahim y Brighton Kutili Chuquimia, 2 niños que necesitan de nuestra ayuda. Vamos a hablar con su mamá, Jimena Chuquimia. Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué te trae a Sala VIP? ¿Qué podemos hacer por estos 2 niños que necesitan de la ayuda de nuestro público, de la ayuda de la sociedad? Muy buenas tardes. A todo el canal, a todos los que están presentes acá, antes que nada darles las gracias por darnos la cobertura, por poder mostrar el caso por el cual estoy presente en este canal. Bueno, mi niño Ibrahim sufre de microtia bilateral grado 3, no tiene orejitas y tiene hipoacusia. La microtia no viene sola, viene con la hipoacusia, eso quiere decir que no escucha bien. De acuerdo al caso, Jimena, nos mencionaste que en primera instancia la vincha de Ibrahim está ya bastante viejita, está bastante usada y ya tiene mucho tiempo, hay que renovarla. Pero también está el caso de Brighton. Brighton nunca ha tenido una vibración. Cuéntanos eso. Brighton nunca ha tenido el apoyo de un audífono para poder escuchar bien. Esto a raíz de que, puedo decir que un descuido mío, porque yo no me di cuenta de lo que mi hijo pasaba, lo que mi hijo tenía hasta hace 2 años atrás. Fuimos a un estudio a Cochabamba para hacerlo ver a él, y cuando el médico lo ve, le ve de reojo a mi Brighton y me dice, él también tiene microtia unilateral grado 1, tiene hipoacusia. No hemos podido conseguir, no hemos podido estimularle porque el audífono que él necesita es caro. ¿El costo es $5,000? $3,500 por lado. Ese es de los que se adaptan a los vibradores óseos que se adaptan a los lentes. Queridos amigos, son $7,000. José Suxo es la muestra de lo que siempre mencionamos en Sala VIP. Nuestra sociedad está bien. Representa un grupo de amigos en los que me incluyo porque fuimos contactados por ellos, que son mis amigos, para poder hacer esta campaña de fe, esta campaña de solidaridad para estos niños que necesitan estudiar, oír, vivir. José, bienvenidos a la vida. Muchísimas gracias, agradezco ante todo el canal por esta cobertura que nos están brindando. Sí, somos parte de un grupo de amigos, nos hemos denominado Amistad Verdadera, que es en el momento cuando una persona necesita algún apoyo, nosotros estamos para eso. Yo no lo conocía, Jimena, vivimos en la misma población, somos de Copacabana, mi hermano es su compañero de curso, entonces de esa forma yo le he llegado a conocer a Jimena. Pasa que estamos viniendo acá al canal a solicitar el apoyo de toda la población, a solidarizarnos con este caso que es muy triste. Es muy triste ver a 2 niños que no pueden oír bien, están mal de los oídos, y así estamos nosotros, estamos apoyando esta campaña que la hemos llamado Ayudemos a Escuchar, juntamente con todo el canal de TVU, queremos ayudarlos también a escuchar a ellos. Bueno, Ibrahim, ¿qué le puedes decir al público? ¿Qué quisieras tú, por ejemplo, estamos cerca de la Navidad, o qué le pedirías, por ejemplo, al presidente? Para los que tal vez no lo escucharon, Ibrahim quiere que lo ayudemos a tener sus orejas. Ven con.
¿Y tú qué le puedes decir al público? Dile algo a todos los que te ven aquí, mucha gente te ve. Quiero que me ayuden. ¿Saben qué? Queridos amigos, ellos son niños. Me emociona esta familia y estos buenos amigos que Salavip nos comprometemos a ayudar. Nos despedimos con estas imágenes. Ahí están los números de cuenta para los que podamos hacerlo, pero Salavip y su servicio social va a ayudar a esta familia y a estos niños a escuchar. Gracias, José. Sí. Eres un gran ser humano, y a todos los amigos que vamos a ayudar a escuchar. Chao amigos, hasta el próximo sábado. Vuelve la programación de